qué mejor que empezar a superarlo con amigos, amigos, viejo conocido, no, el tipo no es viejo, es un viejo conocido mío, y desde ya que para mí es un gusto tenerlo aquí en el estudio de Radio La Luna y darle los muy buenos días al doctor Ismael Jalil. ¿Cómo te va, Ismael? ¿Cómo andás, Mario? Un gustazo enorme reencontrarnos y en esta instancia, ¿no? Donde uno sigue en la senda, ¿no? Y esta es otra manera de no bajar los brazos, de no abandonar, ¿no? Sí, claro, hay que Así llevarlo. Que es muy grato para mí estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Hoy he escuchado a un analista que él decía que utilizaba el materialismo para analizar la realidad, pero nunca se alejaba de la idea de mantener la utopía vigente para analizar los hechos tal cual son, pero sabiendo que tienen que encaminarse hacia un lugar distinto del que se encuentran. Mira, voy a empezar por un lado que por ahí te sorprende un poco, pero nosotros, cuando yo te pasaba el teléfono de la radio, la dirección de la radio, Ramón Falcón 2193, el Palomar Morón. Emblemático nombre, ya sé por dónde venir. Entonces yo les voy a leer a los oyentes, les voy a contar que el 1 de mayo de 1909 fue un día luctuoso, dice el relato histórico. 1 de mayo de 1909. Ese día, para homenajear a los mártires de Chicago y en protesta por la desocupación, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, los anarquistas en la Argentina se reunieron en la Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso de la Nación. Es lo que vemos como la Plaza del Congreso, pero la que está más cerca de Avenida de Mayo. Para dispersar a la multitud, el coronel Ramón Falcón dio la orden de disparar contra los manifestantes. Murieron 11 obreros y unas 80 personas resultaron heridas, entre ellos varios niños. Las dos centrales sindicales, la UGT socialista y la Fora anarquista, convocaron a la huelga general. La primera pregunta, siempre hablamos acá con Alfredo Grande sobre la cultura represiva, ¿no? Claro. Yo envié una nota a algunos concejales de Morón para que cambien el nombre de esta calle y le pongan René Favaloro, que mantenía la RF, cosa que es casi, pero que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Esa cultura represiva no se manifiesta también en la falta de voluntad de cambiar nombres oprobiosos para la historia argentina, que violadores de derechos humanos incontrastable y documentado, como es el caso de Ramón Falcón? Mario, el proceso represivo es un proceso complejo, no es solamente el despliegue del uso de la fuerza, sino también la generación de consenso para que eso ocurra. En la generación de consenso está que lo que hoy se llama eso de la creación del sentido y todas estas cuestiones que tienen que ver con impactar en la subjetividad de aquel que recibe el mensaje y que lo legitima, lo blanquea, lo naturaliza, que es la palabra clave cuando se habla del tema represivo. Hay dos temas que son claves en esto, dos palabras que son claves: la naturalización y la invisibilización. Si yo te planteo cuánta gente sabe realmente cuál es la historia de Ramón Falcón, y además no creo que haya mucha gente que conozca cuál es esa historia. Esto que vos relatás, que incluso después tuvo el agravante de que aún en el proceso de entierro de los muertos también hubo otra represión, hacía poquitos días. Vemos cómo era la figura de Ramón Falcón en realidad, cuando todavía no estaban creadas las comisarías en el jefe de policía en Buenos Aires, porque en realidad la jefatura de policía como tal, los comisarios estaban repartidos por los barrios y eran una especie de, cada uno era un jefe, lo fueron amoldando, sobre todo después de la gran presencia de la protesta social que existía en la Argentina después del centenario, o en la época del centenario. Uh-huh. Es decir, no es un proceso descolgado, no es la responsabilidad individual de Ramón Falcón, sino que es un proceso mucho más complejo. Y en ese proceso mucho más complejo aparece el rol fundamental de la clase trabajadora disputando, porque en realidad lo que venía a ser el movimiento anarquista, el socialista, las expresiones de algún modo más avanzadas que se instalaron en la Argentina, bueno, lo que venían a hacer era disputar
ese sentido de las cosas en los cuales la clase dominante estaba perfectamente asentada y además necesitaba de algún modo frenar y calmar, entre comillas, todas estas representaciones. Que 100 y pico de años después yo tenga que venir a hablar de estas cosas a una calle que lleva el nombre de uno de los principales asesinos de la historia popular argentina, implica claramente que hay, yo no diría una complicidad directa, porque mal haría yo en atribuirle, por ejemplo, a Lucas Gui la responsabilidad por que esta calle se siga llamando Ramón L. Falcón. Ahora, a toda la comunidad política de Morón ya le debería hacer ruido, porque si esto lo sabemos nosotros, la comunidad política de Morón lo sabe también, debo creerlo. Y ya tener y mantener este nombre, como el de Roca, por ejemplo, que en algún lugar se ha cambiado, ¿no? En Castelar, por ejemplo, estaba Talíba Roca, y se cambió ese nombre, pero bueno, todavía hay vestigios de eso, que no implica más que la presencia permanente ahí, casi te diría amenazante. Y yo creo que la cultura represiva en la Argentina se alimenta fundamentalmente de estas cuestiones, de cuestiones muy concretas, como es salir a reprimir, pero también de cuestiones simbólicas. Y me parece que el rumbo que toman estas decisiones de mantener esto tiene que ver con esa simbología, ¿no? Claramente. Ahora, me dio pie, porque empezamos un poco sin un plan esta conversación, pero me parece que viene muy linda, porque pocos años después, 10 años después, va a ocurrir la Semana Trágica en la Argentina, en los talleres Bacena. Que algunos dicen que no hay que decirle Semana Trágica, no, porque claro, nunca es trágica una semana donde el pueblo sale a la lucha. Sí, claro, pero trágica porque la represión... Trágica por lo que implicó. Implicó muchísimos muertos. Después vino lo que fue la represión en la Patagonia, y después vino la década del 30, donde se incorpora el uso de la picana. Lugones. Sin lugar a dudas, la represión ha jugado un papel en el perfil que sin venirme más para acá, me estoy quedando todavía, 90 años atrás me estoy quedando. Siguen esa cultura represiva que básicamente actúa sobre el primer sentimiento que tenemos los seres humanos, que es el miedo. El miedo hace a la supervivencia. Si no tuviéramos miedo seríamos absolutamente temerarios y seguramente moriríamos precozmente, casi de niños, al no tener ningún miedo. Los niños morirían suicidándose por inconsciencia, ¿no? Tenemos un sentido de preservación, nos cuidamos, defendemos nuestra vida, el miedo es lo que se explota desde la represión. Vos supongo que seguís creyendo que tiene un papel protagónico, aunque hayamos pasado 38 años de vida democrática. Y claro, por algo hablábamos de terrorismo de Estado y que alude necesariamente a lo que es el terror. Pero hay dos cosas que van acompañando del miedo, porque el miedo viene a ser así algo como la consecuencia más directa del despliegue represivo. Vamos a ser claros, cualquier persona que vea a alguien en una actitud violenta, lo primero que le provoca es eso. Después, bueno, veremos las distintas reacciones, pero lo primero que provoca es eso, porque lo que te coloca es en una situación de completa antinaturalidad, por así llamarlo, ¿no? Es anormalidad. No es lo normal. Cuando vos ya lo instalás, lo naturalizás, lo internalizaste en el conjunto de la sociedad, y entonces el miedo se instala y es el que gobierna cada acto. Ahora, esto no puede estar escindido de la necesidad del poder, porque esto no es una explicación psicológica, digamos, esto no es psicología, esto es política. Y entonces, esto vos lo tenés que atar indisolublemente con la necesidad de crear un enemigo interior. Un enemigo, no al estilo Carl Smith a nivel internacional, ¿no? Pero si se quiere, lo manejamos a nivel fronteras para adentro, la necesidad de crear un enemigo interior al cual le desplegás toda esa batería miedosa, por así decirlo, o de despliegue del miedo, del terror, con lo cual vos lo tenés disciplinado. ¿Y eso por qué es? Es sencillamente porque el sistema en el que nosotros estamos viviendo es un sistema extremadamente injusto, que genera desigualdades, que es el grave problema. El problema no es la pobreza, el problema es la desigualdad que se genera,
porque si el problema es el problema en realidad es la riqueza, es decir, es cómo se concentra, qué desigualdades genera y cómo la pobreza termina siendo una consecuencia directa de todo ese proceso. Ahora, para que esa desigualdad se consolide, vos necesitas los dos elementos. Por eso yo te decía que el tema represivo es mucho más complejo y requiere de las dos cosas. Es el uso de la fuerza, con lo cual ocasionas terror, pero en forma completamente, yo te diría, hay una manera muy sutil de meter lo que es el consenso y la legitimidad. Cuando vos decís, o vos escuchás, no lo decís vos, cuando escuchás decir, bueno, pero pobres hubo siempre y la desigualdad es de todos los tiempos y siempre va a haber ladrones y bueno, y si salió a robar que se joda y todo ese tipo de cosas, lo que estás haciendo es blanquear y legitimar eso. Lo estás naturalizando. Y estás de algún modo incorporando la lógica que el enemigo te ha planteado. Porque ese 1 o 2% que goza de todo, cuando yo escuchaba el otro día, o leíamos el otro día, días pasados o meses pasados, cuando fue la famosa ley sobre el aporte solidario, 12.000 familias, 12.000 fortunas son las que lo pusieron, en un país que tiene 45 millones de habitantes, y que tiene 4.000 kilómetros de un punto al otro más lejano del país, que tiene las características que tiene la Argentina en general. Vos decís, acá hay algo que está funcionando verdaderamente mal. ¿Cómo es posible que el problema sean los piqueteros muertos de hambre? Y no los 400.000 millones de dólares que tienen esas familias en el exterior. El problema no son el problema no son los piqueteros, ellos son la consecuencia del problema. El problema son los 12.000 que tienen la fortuna que tienen. Ahora, para que esos 12.000 mantengan la fortuna que mantienen, necesitan de un enemigo interior al cual perseguir y con el cual distraer a muchos sectores medios que en la Argentina miran para otro lado o tienen cuestiones aspiracionales que están más vinculadas a esos 12.000 que al muerto de hambre. Ahora, esto está claro, que es hasta te diría muy humano que sea así. Ahora, por más humano que sea, evidentemente ahí hay algo en el análisis que le está fallando a esta gente cuando termina apoyando. Cuando yo escucho que dicen, según dicen, a mí hasta ahora no me consta que la gran mayoría de la población apoye el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que también eso es una generación de sentido. Sí, lo que pasa es que Aurelio dijo que 3 de cada 4 argentinos apoyan. Vos sabés que eso es manipulación directa, porque ¿cómo voy a apoyar algo que no sé de qué se trata? Por eso te estoy diciendo, es decir, ahí tenemos la trampa, ahí es donde tenemos la trampa. Eso parece como una rendición anticipada. Da la impresión de que vos ya tenés un acto reflejo, que ves como si la Argentina como cuerpo viera el Fondo Monetario y ya se rindiera, ¿no? Sí. Y se entregara. Da la impresión de que ha quedado poco espacio para el espíritu crítico, para un pensamiento alternativo, para el debate, intercambiar en el debate, y todo lo que se ve, incluso, por ejemplo, yo lo veía ayer en un periodista del mediodía de la televisión, que es, digamos, progresista, y decía, bueno, los planteos irracionales que plantean no acordar con el Fondo Monetario, ¿no? Ahora resulta que no se conoce el acuerdo, y entonces, ¿por qué querés acordar? Uno tiene la impresión de que esta cultura represiva, que este disciplinamiento y esta naturalización de la que hablas vos, alcanza virtualmente a sectores que deberían estar vacunados contra ello. Bueno, pero ahí está el tema, ¿no? Es decir, todo el complejo, toda la trama... El grave problema cuando yo escucho hablar de la batalla cultural, el famoso tema de la batalla cultural, que yo creo que es muy cierto eso. Nosotros estamos perdiendo claramente una batalla cultural, pero tiene que ver precisamente con estas cuestiones. No es que si vos sabés más poesía o menos poesía que yo, no pasa por ahí. Lo que pasa es por cómo incorporás la batalla cultural. La clave es que nosotros estamos perdiendo las herramientas propias que teníamos para hacer el análisis de la realidad. Y se está extendiendo como un magma por la sociedad, y lo que se hace se copia. Hace 40 años atrás, o un poco menos tal vez,
lo que se decía en el programa de Grondona y Neustadt, no me acuerdo si estaba los martes, el miércoles era repetido por mucha gente, pero había una respuesta del otro lado, porque lo que había era también un ejercicio de la lectura, del debate, de la discusión. Todo eso se ha perdido. Es decir, convengamos en que eso se ha perdido. Entonces, no hay ámbitos donde se debata, no hay ámbitos donde se discuta. A mí me hace mucho ruido cuando escucho a gente del oficialismo hoy plantear que no se puede hacer otra cosa. Y yo planteaba si, por ejemplo, en la campaña no hubiera sido correcto discutir mano a mano con el Juntos por el Cambio sobre la naturaleza de la deuda externa y plantear a dónde fue, por qué fue, todo lo que había que reprocharle y todo lo que había que exigirles a ellos. Y no lo hicieron. Se terminaron discutiendo boludeces, hablando mal y pronto, porque de alguna manera lo que estaban haciendo era legitimar todo ese otro proceso. Entonces, cuando a mí me vienen con la idea de que no se puede hacer otra cosa, cuando a mí me vienen con la mentira de que si vos no le pagás al fondo se nos viene la noche, y yo le pregunto, y con el pagándole al fondo en las condiciones que están, de algún modo, como vos bien decías, por ahí alguien que sospecha cómo se le va a hacer, porque la verdad que no sabemos nada, no se nos va a venir ninguna noche. Yo pregunto, ¿qué pasa si nosotros no pagamos al fondo? Te dicen, no, un default soberano significaría la hecatombe absoluta, no entraríamos más al crédito. Bueno, ¿quién tiene crédito hoy a nivel mundial? ¿Quién accede al crédito hoy a nivel mundial? Pero lo dramático de eso, Ismael, es que Argentina no habla de cuestiones abstractas, porque vos podés decir, en el pensamiento abstracto, yo me puedo imaginar qué ocurriría, en fin, si, como dice Sabina, rompo los cristales del banco. Me puedo imaginar en el pensamiento abstracto. Pero en realidad el tema es muy concreto, porque la Argentina suspendió el pago de la deuda externa en diciembre del 2001, en aquel famoso discurso de Adolfo Rodríguez A. El fenómeno posterior a ese día es que 4 meses después, y en el marco de una crisis que fue la peor crisis financiera en 200 años de existencia del país, tuvimos, a partir del 2002, a partir de abril del 2002, una recuperación que nos llevó a que el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, el crecimiento oscilara entre el 8 y el 10%. El famoso crecimiento a tasas chinas. A tasas chinas. Entonces vos decís, no quiero decir con esto que vos debas impulsar el incumplimiento como fórmula para tu crecimiento, porque esto sería muy infantil, y también es infantil pensar que el simple hecho de no pagar no tiene costos, también tiene costos. Pero lo cierto es que nosotros, la experiencia nos dice que cuando dejamos de pagar, volcamos esas sumas al crecimiento y a la inversión en la Argentina, el país tuvo una experiencia que fue la mejor de toda la etapa democrática, y que es una etapa de gran crecimiento económico. Lógicamente que tampoco alcanza, porque vos dejás de pagar y no resolviste todos los problemas. Pero vamos a este tema, ¿no?, de que cómo estamos de adormecidos, doblegados, o otra cosa, otro perfil que vos planteás, que es el derrumbe del vocabulario en las personas. Es decir, es como que el lenguaje se ha debilitado, usamos menos palabras, hay más gestos y hay ideas que resultan inaccesibles. Puede ser que estemos frente a un proceso de incomprensión creciente de lo que pasa en la historia y que por tanto, enajenados de lo que realmente ocurre, le tengamos miedo a todo. Bueno, yo no tengo ninguna duda de eso. No creo no diría puede ser, es. Muchas veces yo creo que la Argentina se caracterizó por un alto nivel de discusión política, por un alto nivel de politización, y nosotros hace mucho tiempo venimos asistiendo a una especie de nueva identidad política de masas, que es la despolitización. Y me parece que si no advertimos eso, el riesgo que estamos corriendo ya está en las puertas, que es la radicalización de los sectores llamados de derecha, que algún día habría que ver bien qué es, porque me preguntaría si en este momento en el Congreso
está la derecha solamente en lo que es la oposición. Y me parece que estas son cosas que hay que empezar a barajar, ¿no? Uh-huh. Y una de las características fundamentales a nivel mundial del desarrollo de la derecha es esta cuestión, casi te diría, no digo animalesca porque no quiero faltarle el respeto a los seres sintientes, como se les dice hoy a los animales, ¿no? Pero está esta cosa salvaje, esta brutalidad que caracteriza a la derecha en general, y que hasta que ha acaparado conceptos que eran propios de los que levantábamos otra vida es posible, otro mundo es posible. Entonces te hablan de la libertad los tipos que necesitan sí o sí de un despliegue represivo feroz para poder mantener a raya al que se está muriendo de hambre por su culpa. Por culpa de ellos, por culpa de esa acumulación obscena. Entonces vos decís, si este tipo me viene a mí a hablar de libertad, este es el paradigma de la libertad que estamos queriendo. Entonces, frente a todo eso, evidentemente, yo creo que sí, que estamos ya en un proceso de absoluta descomposición social también, que ese es el otro gran tema, porque la mayor, para mí la nota del triunfo del enemigo, en alguna medida, está en que ha hecho incorporar en los sectores que de algún modo nosotros estamos llamados, si se quiere, no digo a representar, pero a compartir con ellos un derrotero, de haber incorporado como propios herramientas que son del enemigo y que se traducen en la legitimación precisamente de un enemigo que no tenía ninguna forma de crecer, pero al que se le ha dejado un espacio. ¿Quién es el responsable de todo esto? Eso está para verse y me gustaría discutirlo con muchas compañeras y compañeros que andan dando vuelta por ahí y sobre todo con muchas compañeras y compañeros que pertenecen al Frente de Todos, que quisiera saber por qué apostaron tanto a la desmovilización, por qué jugaron con la necesidad. A ver, cuando Macri cae, ¿no? Cuando es necesario correrlo a Macri en el 2019, eso es una formalidad, porque Macri había caído en el 2017, cuando a 2 meses de haber ganado una elección como la que ganó, recordá las elecciones de medio término, octubre de 2017 había ganado la elección, lleva diciembre la reforma previsional. Y yo no me voy a olvidar que el candidato del kirchnerismo 2 años antes, que había sido Scioli, fue uno de los que legitimó esa reforma previsional con más de 350.000 personas en la calle, organizados, desorganizados, como vos quieras, parándose de mano frente a esa aprobación que era ampliamente favorable a los intereses populares. Pero siguió la noche, porque nosotros en ese momento, desde Correpi, seguimos en la calle asistiendo a los detenidos. Yo nunca me lo voy a olvidar esto, porque para mí fue el dato clave. En diciembre del 2017, en esas noches de mucha pelea, yo voy con Nora Cortiñas a una de las comisarías a ver el estado en el que estaban los presos. Y obviamente exigiendo la libertad de ellos. Un comisario que nos recibe en la comisaría que está en la calle Suipachi Santa Fe, para que te des una idea, no me acuerdo ahora el número, pero era de allí. Y me dice, doctor, por favor, tranquilice a todo el mundo. La recibe también a Nora, estábamos juntos, y nos dice, ya está la orden de que se vaya todo el mundo en libertad, no quieren otro 2001. La gente estaba saliendo a la calle. La gente estaba movilizada, saliendo para expresar su bronca, y ese era el momento donde había un punto de inflexión en el cual los sectores que se decían y se llamaban antimacristas, etcétera, debieron haber organizado esa bronca popular. Y ahí es donde empieza a caer realmente, pero le ofrecen una tabla de salvación, porque eso es lo que ofrecen. Ahí no está organizada la protesta popular. Y le ofrecen una tabla de salvación al gobierno de Macri, y se llega al 2019 y se continúa después del 2019 con esta misma situación. Y hoy tenemos entonces
esto, no solo esto de haber incorporado los elementos propios, sino esto de los elementos propios del enemigo, sino esto de que hasta hoy se confunde si la deuda la contrajo Alberto Fernández o la contrajo Macri, como sí, están tirando. Entonces, todo este proceso tiene responsables. Y esos responsables son los que plantearon, por ejemplo, en aquel momento, hay 2019, en vez de plantear, hay que salir a luchar, hay que salir a pelear. Y además, en el medio de esa pelea y en el medio de esa lucha, organizar esa resistencia, que es el gran factor político que nos ha quedado pendiente ahí, dando vueltas, y que hoy estamos pagando gravemente con esta realidad y con este presente, ¿no? Claro. Ahora, hay una exigencia que es decir, a la gente común, de a pie, nuestros vecinos, no le podemos exigir que ellos organicen. Absolutamente. Porque esto es responsabilidad de los dirigentes. Absolutamente. Ahora, lo que yo, por lo menos en mi modesta experiencia política, pero que es de todos los días desde hace 50 años, e incluso sí digo que es modesta, porque a veces digo, realmente para gobernar bien uno debería tener la edad de Matusalén, digamos. Entonces después de 600 años uno diría, bueno, he acumulado una experiencia importante. 50 son pocos, pero a su vez algo uno aprende. Y además he estado en las entrañas del sistema, digamos, y más o menos lo conozco. Yo lo que veo en el sistema político argentino es una verdadera trampa post-Malvinas, que es un bipartidismo, un acuerdo bipartidista que en algún momento, además tengo la información, se negoció en la Embajada de los Estados Unidos, a partir del cual lo que va a haber es alternancia, pero no va a haber alternativas. Es decir, la alternativa... Entonces, a veces digo... Ni alteridad. Ni alteridad. Ni alteridad. No. Entonces, a veces, para hacerlo gráfico, que es muy difícil hacer algo gráfico en radio, ¿no? Pero digo, si hiciéramos dos globitos, uno arriba sería la superestructura política, serían dos partidos o dos frentes. Y por abajo está el sistema de negocios. Por arriba se pueden pelear, todo lo que quieran. Pero el sistema de negocios no se toca. Y el sistema de negocio tiene dos particularidades en la Argentina, o si querés algunas más, pero destaco dos de ellas. Una la señalaste vos, que es la concentración, pero la otra es el saqueo. Es decir, que los que concentran el dinero, nativos o extranjeros, en la Argentina, no reinvierten en la Argentina, se la llevan afuera. Aquí lo que ha fracasado, sin lugar a dudas, esto lo digo con honestidad intelectual, es el modelo bipartidista y las ideas neoliberales que son las que se impusieron, ¿verdad? Que es a través de los dos partidos. A través de los dos partidos. Ellos nos dijeron, cuando ustedes se deshagan de las empresas del Estado que dan déficit y transfieran todo eso a la actividad privada va a invertir y acá no va a haber trabajo para todos, etcétera. Y ocurrió que se elevó a las nubes la desocupación, la pobreza, índices que se desconocían en la Argentina, pasamos del 5% al 50% de pobres. Pero el fenómeno es que los peores de los neoliberales están con gran representación política, sea Javier Milei, sea José Luis Esper, que son nuevos, Martín Tetaz, o López Murphy, que gobernó 2 semanas el Ministerio de Economía y que hoy aparece como un tipo que te da lecciones de economía, o Cavallo, que nos llevó a la peor crisis de la historia y también nos da lecciones de economía por televisión. ¿Cómo se lee que los que fracasaron sean los que hoy tienen la iniciativa política, por lo menos en el mundo de las propuestas? Porque vuelvo ahí al tema anterior que tratábamos con vos, en el sentido de lo que implica el impacto en la subjetividad de lo que implica esta nueva conformación desde el punto de vista cultural de nuestra gente. Y este proceso de descomposición ha llevado a mucha gente nuestra a tener lo que se llama la memoria del pez, ¿no? Es decir, el pez muerde varias veces el anzuelo, dicen, nunca se sabe realmente si es cierto eso, pero como figura es muy gráfica, ¿no? La memoria del pez es la que le impide entender que lo que viene detrás de un anzuelo que le acaban de sacar es otro anzuelo. Y de algún modo me parece que esto es el corolario de un proceso que yo estoy más preocupado, no tanto por analizar cuál es la responsabilidad que le cabe a los Macri, a los Milei, a los Esper, etcétera, sino a aquellos que se dicen jefas o jefes de movimientos populares.
¿cuál es la responsabilidad que le cabe si para contrarrestar eso han preferido la lucha en la superestructura y han abandonado abajo la posibilidad de que nuestro pueblo pueda debatir, pueda discutir, pueda generalizarse los ámbitos, que un ámbito político no sea un paseo por el supermercado, sino que el ámbito político sea un ámbito en el cual uno pueda de algún modo descular todas estas cuestiones y estar mucho más cerca para decir, mirá, ahí está la trampa, mostrar el camino, que esa es la función de algún modo de un político verdaderamente alternativo. Y esto es lo que no hay. Entonces, lo más difícil de algún modo de aceptar, lo noto porque hablo con muchísimas compañeras y compañeros, gente de bien que están en el frente de todo, gente con la cual uno tiene hasta cuestiones afectivas entrañables, que además son muy buena gente. Y que yo creo que hoy ya están empezando a advertirlo, pero durante mucho tiempo han vivido con ese manto de engaño que era la idea de que siguiendo a fulano no vamos a tener ningún problema más. Entonces, las cosas pasaban, nadie discute abajo y el sentido común estaba invadido por el televisor, por los medios hegemónicos, todo y todo. Entonces terminábamos diciendo, el monstruo es Mañeto y compañía y no sé cuál. Que está bien, ya lo sabemos eso. Ahora, ese espacio, ¿con qué le das la pelea a ese espacio? ¿Con la ley de radiodifusión? ¿Con eso le vamos a dar la pelea? ¿O le vamos a dar la pelea que nosotros tenemos que dar codo a codo? Y en ese sentido abandonaron la historia, porque si la historia esa famosa del peronismo, esa historia popular, la escribieron con tiza y carbón y no sé cuánta cosa más, ¿por qué no se hizo ahora esa misma discusión? ¿Por qué no se llevó adelante eso? ¿Por qué no se convoca a la gente para eso? ¿Por qué se la convoca para ir a darle de comer a la paloma en las plazas y no se la convoca realmente para tener este nivel de discusión? ¿Por qué se lo abandonó al pueblo? Este es el problema. El problema es que han abandonado al pueblo y lo han invitado a llorar y no a luchar. Y acá está la diferencia. Y luchar no implica agarrar los fierros y salir a tirar tiros. Luchar implica esto. Luchar implica tener conciencia muy clara y muy cierta de cómo se van dando estas cuestiones. Esto que vos planteás, que es tan sencillito, pero tan claro, de los globitos con el sistema de negocio abajo, etcétera. Yo quiero saber si esto se discute en las unidades básicas, en los locales políticos, con amplia responsabilidad aún de sectores que se dicen de izquierda, que también les alcanza, ¿no? Porque acá no pueden quedar afuera. También nos alcanza. Vamos a hacer un pequeño cortecito, pero es nada más que para poner de manifiesto un mensaje que nos manda Rodolfo Uranga del Foro Solidario de Córdoba. Es un foro solidario que rechaza la invasión rusa a Ucrania, pide el inmediato cese el fuego, al mismo tiempo que repudia la política expansionista de la OTAN. Bueno, vamos a escucharlo al amigo entonces Rodolfo Uranga. Hola, soy Rodolfo Uranga, integrante del Foro Solidario Córdoba, y desde aquí saludamos al programa de Mario Masitelli de Radio La Luna y a sus oyentes en todo el país. A continuación les voy a leer el comunicado del Foro Solidario respecto a la invasión rusa a Ucrania. El Foro Solidario Córdoba rechaza la invasión rusa a Ucrania. Pide el inmediato cese el fuego y el retorno de las tropas a sus lugares de origen. Al mismo tiempo, repudia la política expansionista de Estados Unidos y la OTAN, que al incumplir los acuerdos de 1991, en los que prometieron no avanzar hacia el este de Europa y luego al pretender incorporar a la OTAN a Ucrania, forzaron la reacción de Rusia. Es la lógica de la disputa interimperialista actual por el control de territorios del mundo. Estados Unidos utiliza este conflicto para encubrir la derrota política y militar que sufrió en Afganistán e intenta mantener su supremacía en los vínculos globales de todos los países de nuestra tierra, sumados los países de la OTAN y entre ellos el Imperio Inglés,
que usurpó violentamente y usurpa territorio nacional argentino en Malvinas. Estamos ante una escalada de guerra que perjudica a todos los pueblos y naciones y que hoy daña dolorosamente al pueblo de Ucrania. Exigimos que se respete la autodeterminación ucraniana sin injerencia de ningún bloque imperialista. Nos pronunciamos por la paz, la resolución pacífica de todos los conflictos y el derecho de los pueblos a autodeterminarse. Córdoba, 27 de febrero de 2022. Por la Mesa Coordinadora del Foro Solidario Córdoba, Lía Medina, Rodolfo Uranga, Oscar Mengarelli, Víctor Vallejos, Miguel Berrotarán, Alberto Fonseca. Bueno, muy bien, no quería dejar de manifestar o poner en el aire esto. Ayer dedicamos todo el programa al conflicto en Ucrania, sí. Y bueno, este es uno de los pronunciamientos. Tengo un montón de otros pronunciamientos, pero estamos hablando de gente claramente de izquierda. Es decir, que nos llevaría también, pero no nos vamos a desviar. Preferiría... Hicimos un cuarto intermedio, nada más. Vamos a seguir con esto que me parece que es sumamente interesante, porque en realidad la potencialidad de cambio que hay en la Argentina parece... Nadie tiene la exclusividad, digamos, no es que están en un solo lugar, porque eso sería un poco absurdo, una simplificación extrema. Digamos que, pero uno podría decir, acá hay 5 millones de personas que votaron en el 2019 al Frente de Todos contra Macri, pero que no volvieron a votar al Frente de Todos, prefirieron quedarse en su casa porque no observaron una alternativa que los atrajera, que los convocara, que los unificara, y eso es como una energía potencial que queda ahí, ¿no? O sea, hay una energía potencial. Al mismo tiempo, en el Frente de Todos hay una cantidad de sectores que realmente se plantean los cambios estructurales, no los cambios estructurales que plantea la derecha, que es bajar salarios y jubilaciones, sino que se plantean realmente volver a una Argentina de la construcción, de la industria, del despegue en áreas absolutamente estratégicas, que pueda retomar la dirección de las finanzas del país, que tenga una nueva política sobre el tema de la deuda externa, etcétera. Y hay otra cantidad de gente dispersa, digamos, en el resto del arco político-social, convengamos. Pero si tuviéramos que decir, por allí se sitúa. ¿Cómo ves vos la convivencia de sectores, como vos dijiste, que los conocemos, que además dicen cosas? A mí me llega, digamos, lo que dice Claudio Lozano en el día de ayer, que refleja todo un espacio de la CTA, y él dice que hay una cesión clara de soberanía del gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional. A mí ya se me había ocurrido cuando hace tiempo que en lugar de presidente llamarlo a intendente Alberto Fernández, porque el intendente hace política de cercanía, pero la política estratégica de la Argentina la va a hacer el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves que sigan alineados allí? No pongan de manifiesto la idea de crear algo nuevo, interesante. Si es por el temor a que regrese el macrismo o la derecha, es como que es cantado que si siguen con esta política va a regresar. Claro. ¿Cómo lo ves eso, Ismael? Yo creo que hay ahí una tarea que nos corresponde, ya es una responsabilidad nuestra. Yo estoy convencido de que sin unidad es imposible. Por eso yo apuesto a todo ese sector que vos estabas muy bien describiendo. Y yo creo que una de las condiciones fundamentales de la unidad es no pretender que nadie renuncie a su identidad. Me parece que esto es clave. Y la primera tranquilidad que tiene que tener quien convoque, o mejor dicho, quienes sean convocados, es que nadie le va a pedir que deje de lado su identidad socialista, peronista, la que fuere. Pero cuando hay un amplio compromiso con este otro lado, por ejemplo, lo que vos estás citando con relación a la playa de compañeras y compañeros que están en contra de estas políticas, es que
esa unidad, con esa reafirmación de su pertenencia, tenga por lo menos 2 o 3 consignas claras, como para poder trabajarlas, poder coincidir y caminar, a diferencia de lo que históricamente se hace, que es, nos sentamos vos y yo y te tomo a ver un análisis de saliva, a ver si vos realmente sabés lo que dijo Marx en aquella, y con todas este tipo de cuestiones que históricamente han caracterizado un proceso que desafió a la física, porque desde la izquierda si hay algo que desafiamos fue a la física, en el sentido de que si el átomo es lo indivisible, nosotros hemos demostrado que no, que hasta el átomo se puede dividir. Bueno, de hecho el átomo se puede dividir. Pero claro, pero de esta forma, sí, como nosotros lo hemos logrado hacer, ya es verdaderamente, casi te diría, no digo risueño porque en realidad es trágico, porque las consecuencias las terminamos pagando todos. Entonces, a diferencia de la derecha, que la derecha, pese a sus diferencias, se aglutinan, es decir, nosotros nos fragmentamos. Y nosotros estamos cometiendo un error verdaderamente histórico si seguimos en esta condición de no ver en el que está cercano al prójimo, entre comillas, en serio, al próximo, y entender que yo tengo que caminar por ahí con él, y para caminar por él le tengo que dejar un espacio. Uh-huh. Y en ese espacio es donde nosotros tenemos que ir conversando a medida que vamos caminando. Me parece que esta figura la utilizo porque muchas veces te dicen, sí, pero estamos caminando en el borde de la cornisa. Bueno, pero tenemos 2 posibilidades. O nos quedamos parados y el primer alumno nos tira, o salimos de la cornisa buscando alguna otra posibilidad, caminando junto con el otro, y estableciendo algunos puntos de contacto que nos permitan de algún modo decir, mira, la deuda es imposible que nosotros la sostengamos. Vamos a suspenderla y vamos a trabajar sobre la idea de la suspensión, la investigación, vamos a trabajar sobre la idea de lo que pasaría aún con un default soberano, qué significaría, cómo lo afrontaríamos, qué privilegiaríamos, qué le exigiríamos a esos capitales que están fugados del país, cómo haríamos nosotros para ir y traerlos, qué pasaría si realmente el Fondo Monetario dice yo los voy a embargar, embargate los capitales que tenés ahí dando vueltas por el mundo, toca esos intereses, es decir, coincidamos en estas pequeñas cosas, en estas cosas muy puntuales y ver la posibilidad de ir trabajando sobre un proyecto nuevo que deje de lado lo que ya históricamente quedó comprobado que no sirve. Y acá es donde tenemos el gran problema, porque históricamente el peronismo, si no te subordinás, te ningunea o te deglute. La izquierda, que habla por la clase, pero no la puede representar, porque además le teme a los fenómenos masivos, porque le teme a esa discusión, porque tiene una tendencia a ser absolutista en el momento de los planteos y a dejar de lado algunas cuestiones reivindicativas que son elementales, que son necesarias, que no todo es jugar un planteo de máxima. Digamos, si no hacemos mea culpa, si de los dos lados no se construye pensando en en una nueva herramienta política, y yo creo que no tenemos salida. Lo que vos decías recién está muy claro, esto sigue así, y bueno, miren, si mañana lo que me vas a plantear es, ojo que viene Macri, votémoslo a Massa, yo te diría, es como si te ponen un revólver en la cabeza y te dice, elegí uno u otro, y yo digo, disparen, ¿entendés? Claro. Sí, en otra época se decía que era como discutir el grosor de la cuerda con la cual te iban a ahorcar, claro, ¿no? Exactamente. Ahora bien, lógicamente que yo creo que siempre la historia es dinámica, felizmente, te da sorpresas, uno no puede prever las cosas, pero sí uno puede observar que actúan planes con cierta inteligencia. Desde mi punto de vista, cuando acá se derrumba la dictadura, la élite dominante de la Argentina, la oligarquía de la Argentina, las 12.000 familias, o quizás menos todavía, menos familias, lo que es el Estado Mayor del capitalismo colonial argentino que se reúne en la Asociación Empresaria Argentina. Esto es bastante sencillo. Cuando alguien dice, ¿pero qué quieres decir con clase dominante? Anda a la Asociación Empresaria Argentina, eso es la clase dominante en la Argentina. Esa clase dominante en la Argentina, cuando cae la dictadura, pierde todo el control sobre todos los factores de la vida política de la Argentina.
Después, con ayuda de la embajada, empieza a reordenar el sistema. Lo primero que hacen es dominar a la Unión Cívica Radical, que venía con tintes de cierta rebeldía, porque pensemos que mientras Luder planteaba respetar la autoamnistía de los militares, Alfonsín llevó a las juntas al banquillo de los acusados. Dominado la Unión Cívica, lo hago breve porque se nos está yendo el tiempo, dominada la Unión Cívica Radical, quedaba el peronismo. Bueno, el peronismo se lo pusieron en el bolsillo y Menem hizo el gobierno más cipayo de la historia argentina, opacando a cualquier traidor del pasado. Después de la crisis del 2001, donde vuelven a perder los controles, aparece como un residuo rebelde en el kirchnerismo, y al día de hoy yo lo que veo es que tienen una derecha, una extrema derecha, han doblegado al radicalismo, lo han domesticado al peronismo, y hay una izquierda que efectivamente al sectarizarse es una voz que adorna, pero no es peligrosa, porque en la medida que vos no te articulás con la heterogeneidad del movimiento popular, que siempre es heterogéneo y que tiene sus rasgos de imprevisibilidad, es indudable que caes en la impotencia, con lo cual el arco está bajo dominio de esta élite. La tarea es romper esto. ¿Qué convocatoria crees vos que valdría la pena como para decir, bueno, rompamos esto? Vos dijiste 2 o 3 lineamientos, pero ¿cómo se convoca, cómo se vuelve a convocar algo que realmente vuelva a ilusionarnos a la Argentina en la capacidad de generar por lo menos recuperar nuestra soberanía? En términos, yo te diría que hay algunas referencias insoslayables a esta altura, que yo creo que hay que abrevar en ellas porque se ha salteado y no han sido tenidos en cuenta en el momento preciso. Y son referencias de principios del siglo pasado. Yo concretamente abrevo en 2. Antonio Gramsci y Mariátegui. Me parece que son 2 referencias a tener en cuenta, que ellos hacen. En Gramsci, la idea de lo de guerra de posición y guerra de movimiento, no lo quiero hacer muy difícil, pero tener en claro en qué situación estamos, lo primero. En la realidad nos indica que nosotros no estamos para dar ningún zarpazo contra el poder. Esto en este momento es posición y hay que defenderse y hay que parar de retroceder. Digamos, me parece lo elemental. Es decir, si no tenemos en claro esto, entonces somos capaces de elaborar un programa que se basa en la subestimación de la propia clase trabajadora y sobre todo del conjunto del pueblo. Porque si yo le estoy planteando, queremos acceder al control de la empresa, bla, bla, pero si tenemos hoy por hoy la situación que estamos viviendo, ¿cómo te voy a estar planteando cuestiones que son inherentes a otra etapa de la historia? Entonces me parece que eso, por un lado es eso, tener en claro en qué situación estamos. Y lo otro es que aceptemos las particularidades, aceptemos las cuestiones que tienen que ver con la raíz de nuestra conformación cultural, y donde no podemos seguir pensando, por ejemplo, que el peronismo es el partido del orden y los peronistas son los que integran el orden en este país. No es así. Entonces, empecemos a entender cuál es el rol histórico que tiene, que hay que superarla, esa instancia, pero tienen que estar ellos adentro, no hay vuelta. Entonces, en la medida en que nosotros no resolvamos esta cuestión, cuando digo el peronismo estoy hablando de, naturalmente, toda su base y todo el pueblo hermano y compañero que lo expresa, ¿no? Me parece que esto es básico. Me parece que a partir de ahí podemos empezar a discutir. El tema de la deuda es clave. La autoconvocatoria por la deuda lo está expresando de algún modo. Las marchas que se hicieron a instancias de la autoconvocatoria por la deuda fueron muy importantes y por lo menos pusieron una voz de contrapeso. Ahora, ¿cómo hace la izquierda para abandonar ese rol, casi te diría, vos bien lo mencionabas recién, sectario y casi hasta imprudente, te diría, de querer hegemonizar, porque ese es el otro tema?
bajar un poquito los decibeles de esa pretendida soberbia con la que se manejan algunos y decir, esta es la realidad, esto que veníamos diciendo, la realidad es esta. Para transformarla, si no la conocemos, es imposible que la transformemos. Entonces, si yo quiero de cualquier forma meter conceptos que la realidad me está indicando que no van, yo lo primero que tengo que hacer es aceptar que eso yo no lo tengo que cancelar, lo tengo que por ahí posponer, suspender, pero dejarlo afuera para poder coincidir. Y entonces en esto yo creo que está la clave. No hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad que salgamos de este atolladero si no es con dos criterios, el de la unidad y el del respeto por la procedencia y por la identidad política que se trae. Y sobre todo el conocimiento de una despolitización como nueva identidad política de masas que nos está haciendo mucho daño y que nos va a llevar más temprano que tarde a un camino que inexorablemente termina en el fascismo. Entonces, ojo con esto, porque ahí sí empieza a aparecer la responsabilidad nuestra. Ya no es que esto es Macri o es Milei y compañía. Me parece que acá están las 2 o 3 elementos que habría que estar trabajando, ¿no? Bueno, Ismael, me encantó esta charla que tuvimos. Lamentablemente el tiempo se nos fue. ¿Viste? Parece que la hora durara muy pocos minutos. Y es así, el tiempo se va. Galeano decía que lo dividíamos para demostrar de algún modo nuestra soberbia frente a lo imposible, claro. que lo podemos manejar. Y no se puede. No se puede. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Vamos a invitar dentro de un tiempito no muy extenso porque quedaron un montón de temas. De hecho, los que yo planteé, que lo abrevié porque en realidad tenía varias preguntas y después no me daba para ponerlos. Eran muchas más preguntas. Pero son muchos años que no nos veíamos. Muchos años, así que vino muy bien esta charla. Y bueno, así que dentro de un tiempito te vuelvo a invitar y realmente nos ayudás a pensar sobre una realidad que no al cohete es tan compleja porque no le encontramos la vuelta y la inmensa mayoría de nuestro pueblo vive un poquito peor cada día y esto es el drama del que tenemos que salir. Sí, absolutamente. Bueno, hemos hablado con el doctor Ismael Jalil. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Muy reconfortado me voy de haber podido reencontrarte y conversar con este nivel de este programa que es maravilloso. Vamos a la tanda de la radio.